Hablábamos de los retos, hablábamos del miedo, hablábamos de las posibilidades que estaban en nosotros y junto a nosotros para ser mejores, para tener una vida mejor. Y pues muchos de ustedes y muchas de ustedes me han estado cuestionando al respecto, sobre todo porque han escuchado los podcasts de Acra Vida. Y en los podcasts que comenzamos hace poco, he iniciado desde básicamente el principio de todo lo que la lúdica ha sido y cómo ha llegado a mi vida y cómo ha transformado vidas, incluida la mía, claro está. Entonces me han cuestionado cómo poner en práctica todos esos pequeños detalles, todas esas cositas que están ahí. Y hoy vamos a hablar de eso, poner en práctica con pequeños detalles. Aquí, en Acra Vida, una vida mejor. Nos levantamos cada mañana porque creemos que hay algo que hacer. De alguna manera, en nuestro cerebro, más que todo en nuestro cerebro, hay muchas creencias de cosas y de las cosas que tenemos que hacer todos los días. Y nos esforzamos momento a momento para conseguir esas cosas, para ir detrás de esas cosas. Pero la primera pregunta que hay que responder es: ¿de dónde viene lo que tú crees? Ese es un pequeño detalle. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿realmente de dónde viene lo que yo creo? Y de ahí surge la segunda pregunta: ¿qué es lo que tú crees? ¿En qué cosas tú crees? Vea, les voy a decir un asunto supremamente importante. La mayoría de las cosas que tú crees están fundamentadas en que todo es plata. Eso es lo que todos creemos. Eso es lo que nos enseñaron. Todo es plata. Y en eso se basan muchas de las cosas que hacemos. Cuando nos levantamos, ustedes se levantan a trabajar, sea que sea el trabajo que tienen. ¿Por qué? La mayoría de ustedes, y hay que ser honestos con nosotros mismos, es por el dinero. O sea, yo conozco muy pocas personas que realmente van a hacer lo que hacen en su labor cotidiana sin pensar en el dinero. Y el porcentaje de lo que el dinero importa es mucho más alto que el placer que puedan llegar a obtener, que la satisfacción que puedan llegar a conseguir. Hay otras personas, pero lo que pasa es que ese porcentaje es más pequeño, que hacen lo que les gusta, a pesar de que sea muy difícil, ¿sí? Pero están buscando el dinero. O sea, el eje sobre el que movemos todas las cosas es el dinero. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. No, solo quiero saber de dónde sacaron ustedes esa idea. ¿Quién fue la persona que influyó en sus mentes para meterles esa idea en la cabeza? ¿Quién fue? Porque eso es una cosa que viene desde que ustedes son chiquitos, desde que todos somos niños. A los niños son a los primeros que nos meten en la cabeza que todo es plata. Ay, papi, es que tal cosa. No, no hay plata. No podemos ir, no podemos hacer porque no hay plata. Tocó lo más barato. No, en ese colegio sí que piden cosas y es que todo está muy caro y la plata no alcanza. Entonces toca lo más barato. Aquí en Latinoamérica nosotros vivimos de lo barato. A pesar de que sepamos, y por toda la experiencia del mundo, que lo barato sale caro, seguimos detrás de lo barato. Porque también nos vendieron esa idea. No la idea del ahorro. La idea de que en ciertas cosas hay que gastar menos para poder gastar más en otras cosas. La pregunta es, ¿quién te metió eso en la cabeza? Porque lo que hacen estas ideas es generar miedo a nuestro alrededor y generar miedo en nuestro interior. Cuando ustedes ven el noticiero, los que ven el noticiero, yo no veo noticieros, yo veo las noticias por el otro lado, pero noticieros no, y mucho menos en Latinoamérica y en Colombia.
Pero a veces uno está en algún lugar y pum, ven en el noticiero al mediodía y bueno, hay que ver el noticiero. Entonces yo lo veo, lo analizo. De vez en cuando me siento a ver con otras personas el noticiero. Pero los primeros 20 minutos de los noticieros de este país son pesimismo, miedo, todo está mal. A menos que haya una noticia como, por ejemplo, la de los niños que duraron 40 días en la selva. Sí, entonces digamos que como todo el mundo va a hablar de eso, pues yo también tengo que hablar de eso porque si no nadie, pierdo el rating. Y volvemos a lo mismo. Los noticieros necesitan rating, o sea, que tú los veas para que haya rating, porque los noticieros venden pauta a millones y millones y millones y millones y millones de dólares y con esa pauta hacen ricos a otras personas. No a ti. A ti ver el noticiero no te hace rico, ni te da más dinero, te da miedo, te asusta, porque está diseñado para eso. Entonces, con toda esa información que has comenzado a consumir desde que eres pequeño, sin darte cuenta te han estado alimentando y te han estado diciendo, todo es plata. Es que en esta vida todo es plata. Y díganme quién no dice eso. Díganme quién de ustedes no dice todo es plata. Y es que está aquí desde hace generaciones y generaciones y generaciones. Está aquí desde que alguien decidió inventarse el dinero y el dinero se lo inventaron los hombres. O sea, aquí lo ratifico, el dinero es un invento machista. Ojo con eso. A los hombres les gusta jugar. Les gusta jugar a tener, conseguir, mantener el poder y jugar con lo que el poder les da. Y por eso hay líderes y hay seguidores. Entonces, los líderes les encanta jugar con el poder. Y resulta que hay dos cosas fabulosas. El poder da más poder y el dinero da poder. A veces el poder es poder controlar a otras personas. Tener la capacidad de control de otras personas. Entonces puedes tener carisma, puedes tener un montón de cosas. Y ese sentido de que te adoren, ya vimos lo peligroso que es eso. Pero les gusta eso. Porque les dijeron que así es que hay que ser. O sea, vuelvo y digo, ¿quién les metió esa idea en la cabeza? Ese hecho que tú te levantes y que tengas que tomar el transporte durante horas, ir a hacer algo que tal vez no te gusta mucho, aguantarte a un jefe que tal vez no sea interesantemente bueno, estar en un trabajo donde parece que no tienes posibilidades, pero toca porque necesitamos, todo es plata. Y vuelvo y digo, es que yo no estoy diciendo que la plata sea mala. No, la plata es un juguete simpático. Pero ¿por qué lo endiosamos? Ahí es donde está el problema. Tomamos el dinero y lo volvimos un dios. Cuando es solo un juguete. Pero lo tenemos tan arraigado aquí que el miedo de no tener el dinero hace que seamos muy torpes. ¿Por qué existen los sicarios? O sea, analicen eso de que un joven, un niño, un adolescente, un hombre, bueno, las mujeres también hay, pero hablemos en genérico, tome la decisión de matar a otra persona por plata. Muy pocos lo hacen por otros incentivos, la mayoría lo hace por plata. Ahora estamos en un mundo donde hay tantas presiones de mentiras, hay tanta presión de la sociedad, del éxito, del dinero, de la fama. Hay tantos problemas que no sabemos manejar porque no nos hemos enfocado en eso, sino en otras cosas que nos metieron en la cabeza, en el miedo. Entonces hay muchas personas que prefieren evadirlo con las drogas. Y hay otros que les venden las drogas y hay muchos que se han hecho millonarios lastimando en esa perdición de los demás. Entonces dense cuenta que hay una cantidad de cosas pequeñitas que están fundamentadas en ese Dios falso del dinero, en ese Mesías falso del dinero, que al final es como una especie de hoyo negro que te consume y te destruye y te destroza por dentro.
He conocido y he visto muchas familias destruidas por el dinero. O porque no tienen nada y no saben cómo vencer la adversidad con dignidad y se destruyen porque tienen mucho y no saben cómo detener su ambición y se destruyen. O porque anhelan tener ese dinero y dejan una herencia, dejan una pinche casa y entre los hermanos y los tíos se matan entre ellos por el dinero. Muchos. Estas historias son montones a través de los últimos quién sabe cuántos años. Porque si hablamos de reyes, hablamos de poder y de dinero. Los reyes inventaron una cosa para poder sostener el poder y eran los impuestos, y eso todavía sigue hasta hoy. Tenemos una cantidad de legisladores que ganan muchísimo dinero, millones y millones y millones de dinero. Y yo no sé lo que hacen. Dicen que hacen las leyes, pero ellos no sufren lo que sufren las demás personas. Solo quieren estar allá y llegar allá al poder para estar cómodos, porque eso les da posibilidades de ser más corruptos para tener más dinero. La corrupción es la demostración absoluta de que han endiosado al dinero. Porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre necesitan más. Así tengan el dinero suficiente para vivir toda la vida gastándoselo 10,000 veces y nunca se les va a acabar. Ellos quieren más. ¿Por qué? Porque alguien hace muchos años les metió esa idea en la cabeza. Y eso es un error, es una mentira. El dinero no es un dios, es un juguete. Y nosotros no deberíamos trabajar para y por el dinero, sino al revés, es un juguete. Entonces lo que hay que hacer es comenzar a cambiar el chip sobre divertirse y aprender, sobre aprender a usar la imaginación, sobre aprender a vivir con dignidad, aprender a construir de la nada, dejar a un lado la frase todo es plata para darse cuenta que lo único que necesitas es imaginación. Porque cuando uno usa su imaginación, todo lo demás viene por añadidura. La comida, el techo, el vestido, el entretenimiento. Cuando tú te diviertes y aprendes al mismo tiempo, todo lo demás viene por añadidura. Cuando te diviertes y aprendes al mismo tiempo y lo haces todo el tiempo, entonces dejas de trabajar y ya no te levantas todas las mañanas buscando el dinero, sino divertirte y aprender. Hay gente que estará pensando, no, pero claro, es como no tiene nada que hacer, entonces ¿cómo va a pagar las deudas? Ah, no, eso la luz se paga sola. Esa es la mentalidad que les digo que todos tenemos ahí. Eso que actúa de manera instantánea. Eso que se pone hasta violento con los demás. Pero nadie lo ha querido intentar. Bueno, sí, muchos lo hemos intentado y lo hemos hecho. Por eso les digo, cuando usas tu imaginación, cuando aprendes a jugar, divertirte y aprender al mismo tiempo, todo lo demás viene por añadidura. Y no viene en exceso. No van a venir millones de dólares a tu cuenta, porque no los necesitas. Porque no todo es plata. Porque a veces necesitas el abrazo de alguien, el tiempo. A veces necesitas un plato de comida gigantesco, solo el alimento que te alimente. Lo que te nutra. A veces comemos demasiado, pero no nos nutrimos. A veces gastamos demasiado en dinero, pero no vivimos. A veces la gente que amamos está ahí y no la vemos y no la aprovechamos solo hasta cuando ya no está y sufrimos por eso. Entonces ahí es donde quisieras hacer cualquier cosa por haber aprovechado ese tiempo con esa persona. Y ahí es donde te das cuenta que no todo es plata. Les dejo la inquietud. ¿Quieren una vida mejor? Miren qué tanto han endiosado al dinero y comiencen a buscar caminos nuevos. Uno de esos caminos, o el mejor camino que yo les puedo recomendar, es la lúdica. Volverse animadores de su propia vida. Y si quieren encontrar la manera de hacerlo, pues para eso están estos videos, pero también los invito a que escuchen el podcast
Acravida, una vida mejor en Spotify. Ustedes escuchan el podcast ahí, lo unen con los videos y van a poder fabricar estrategias para romper esas cadenas que tienen del dinero, para dejar de ser esclavos del tiempo, para dejar de estar encerrados en una cárcel de miedo y comenzar a ofrecerle a sus vidas, a las personas que están a su alrededor, cosas mejores, una vida próspera, prosperidad. Y la prosperidad es estar sanos por dentro, estar tranquilos por dentro. Y que esa tranquilidad, y que esa calma, y que esa alegría haga que todo lo demás venga por añadidura. ¿Qué podemos perder? Los invito a tomar el riesgo. Solo tenemos una sola oportunidad, porque solo tenemos una vida. Y tenemos solo una oportunidad de tener una buena vida. Todos tenemos adversidad. La adversidad está ahí porque hace parte del juego. Divertirse y aprender solo funciona cuando hay adversidad, pero está en la dignidad, en la creatividad y en la imaginación la manera en que esa adversidad es transformada en nuestro beneficio cuando nosotros usamos esas herramientas, la creatividad, la imaginación, la sensibilización y la lúdica. Para enfrentar la adversidad, la transformamos en lo que necesitamos. Es lo que nos trae el bienestar. Es lo que nos trae el alimento. Es lo que nos trae el vestuario, el techo. Pero también nos trae la dicha, la paz, la evolución, la prosperidad. Por eso la invitación es para que escuchen el podcast Acravida. El podcast de Acravida, desde su episodio 1, ha ido hablando de el juego, las características del juego, el animador, y poco a poco ha ido construyendo esa base para que ustedes puedan construir y diseñar su vida mejor, una vida mejor. También la invitación está para las empresas, para las juntas de acción comunal, para las familias. Hay talleres grupales, mínimo 4 personas. Y para los que quieran tomar el riesgo, la primera sesión de taller no tiene costo. Si quieren vivir esa aventura, pueden correr el riesgo y decir, bueno, vamos a llamar a este man a que nos dicte la primera sesión de taller. Vamos a correr ese riesgo. No tienen nada que perder porque no les voy a cobrar nada por eso. Y puede ser que pasen un rato muy agradable en su empresa para mejorar el ambiente de trabajo, en su hogar para mejorar las relaciones familiares, en el salón comunal para mejorar las relaciones de la comunidad. Y si no les gusta, pues no pasa nada. Pero tal vez puedan correr el riesgo de entrar en una aventura extraordinaria que les va a ofrecer una vida mejor. Así que si están interesados en el taller, pueden comunicarse al WhatsApp y separar su cupo. Obviamente, recuerden que hay pocos cupos cada mes porque no puedo hacerlo todos los días. Entonces, los cupos mensuales se acaban rápido. Y yo sigo agendando, pero entre más se tarden, pues va a tocarles un poco más lejos en el tiempo. Entonces, entre más rápido se inscriban y separen su cupo, recuerden, mínimo 4 personas para arriba. De ahí para arriba, desde que tengan el espacio, nos vamos hasta con 1000 personas. Más. Así que no hay problema. Los invito, las espero a todas a esta nueva aventura de Acravida. Una vida mejor. Hasta la próxima.